Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, los republicanos hicieron una propuesta para evitar el default de Estados Unidos el 18 de octubre. Cuéntenos. Así es, bueno, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ofreció a los demócratas un acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos hasta diciembre. Aunque esto aliviaría el riesgo de incumplimiento de forma temporal, McConnell exige que los demócratas aumenten el límite de la deuda mediante un proceso conocido como reconciliación. Actualmente, Andrés, para aprobar la medida es necesario que los 50 demócratas del Senado voten a favor y que al menos 10 republicanos lo hagan. Algo inviable en las últimas votaciones. El método propuesto por los republicanos es la reconciliación, que permite aumentar o suspender el techo de la deuda usando la mayoría simple de los demócratas en el Senado, otorgada por el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Hay menos de 2 semanas para ponerse de acuerdo al respecto. Si no se sube el techo de la deuda, sería la primera vez en la historia que ese país caería en una cesación de pagos. Jorge, el Fondo Monetario Internacional dio sus pronósticos de la inflación global. Así es. Bueno, el FMI afirma que la inflación se va a mantener los próximos meses en el mundo y antes de volver a los niveles previos a la pandemia hasta mediados del 2022. Según el organismo, la inflación en las economías avanzadas cerrará este año con una media del 3,6%, pero luego se va a reducir de manera progresiva hasta el 2% a mediados del 2022. Para las economías emergentes, el repunte de precios será más agudo, con una inflación del 6,8% a finales de este año, aunque se espera se normalice paulatinamente hasta el 4% a mitad del próximo año. Andrés, los precios de los alimentos aumentaron un 40% a nivel global durante la pandemia, según este reporte, lo que implica un enorme desafío para los países de bajos ingresos. Jorge, pasamos a hablar ahora del Banco Mundial, que brindó datos sobre la economía en África. Bueno, según la previsión, la economía de África subsahariana crecerá un 3,3% este año y un 3,5% en 2022. Este repunte, Andrés, es impulsado por el aumento de los precios de las materias primas, el levantamiento de algunas restricciones por COVID-19 y un repunte del comercio mundial. Según el Banco Mundial, el crecimiento podría llegar a ser más alto, del 5,1% en 2022 y del 5,4% un año después, dependiendo de la rapidez con la que se implementen las vacunas. Aunque si la tasa de inoculación es más lenta, reduciría las proyecciones de crecimiento económico. En ese continente, el grupo de negociadores sobre el cambio climático asegura que el financiamiento para ayudar a los países en desarrollo para lidiar con el cambio climático debería multiplicarse por 10 y alcanzar la cifra de $1.300 millones por año para 2030. Jorge, ¿y la producción de automóviles no vive su mejor momento? ¿Por qué? Definitivamente, y bueno, la baja producción es a nivel global, pero vamos a enfocarnos en dos economías principalmente, Brasil y México, que son las más grandes de América Latina. En estos países la producción se desplomó en el comparativo anual de septiembre de 2020 a 2021, arrastrada por la escasez de chips de semiconductores en toda la industria y los bloqueos ferroviarios en México. En Brasil, por ejemplo, la producción bajó un 21,3% a 173.287 unidades en septiembre, con respecto al mismo periodo del 2020, cuando esa industria estaba luchando por reanudar la producción por la pandemia. En México, la caída de la producción fue del 33,30% y pasó a 208.092 vehículos, mientras que las exportaciones de automóviles también cayeron un 24,18% y se ubicaron en 195.294 unidades según los datos oficiales. Vamos a conocer ahora los indicadores. Bueno, Wall Street cerró en terreno positivo tras operar a la baja por el problema del techo de la deuda en Estados Unidos. En Europa, las bolsas cerraron a la baja también. En París, las pérdidas se recortaron después de unas declaraciones del presidente ruso sobre las exportaciones de gas de su país hacia Europa. Y en América Latina las bolsas cayeron, menos la de Sao Paulo, que repuntó con cautela de los inversores por la preocupación de la inflación. ¿Y cuál es nuestra cifra del día? Bueno, la cifra del día es $3.600 millones fueron los ingresos de Lego en el primer semestre del 2021. Esto es un 46% más que en 2020 y se debe a la reapertura de sus tiendas tras el cierre provocado por el brote de COVID-19. Jorge Hurtado con la información económica. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también muchas gracias por sintonizarnos. Quédense con nosotros.